¿Y si te dijera que alguien estuvo allí cuando el cielo guardó silencio y la cruz cambió la historia para siempre? Esta no es solo una historia, es lo que realmente ocurrió. Cuando Jesús estuvo en este mundo, las personas que tuvieron encuentros con Él jamás volvieron a ser igual. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Jesús llega a tu vida y a la mía, somos transformados. Nunca nada vuelve a ser igual. Y es por eso que el coro de la Iglesia Metropolitana de Atlanta te invita a que seas testigo de cómo esos personajes fueron transformados por Jesús. Vamos a tener una hermosa cantata con alabanzas que nos recuerdan ese hermoso regalo que Dios nos dio al enviar su Hijo a morir por nosotros. ¿Cuándo es esto? El 25 de abril a partir de las 10 de la mañana. No te lo puedes perder. Va a ser un momento maravilloso porque todos somos testigos de la cruz. Te esperamos. Hay momentos en la vida en los que no entendemos nada, donde el dolor pesa, donde las respuestas no llegan, pero hay una verdad que puede cambiarlo todo. Nunca has estado solo, siempre has estado en las manos del Todopoderoso. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Eso fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Cuando termines de pronunciar la bendición sobre el pueblo, todo el pueblo responderá diciendo, amén, gloria al Señor. Y hoy, si supieran que en el tema de esta noche vamos a descubrir que sí vale la pena cuando nosotros pronunciamos algo, especialmente en oración ante el Señor. El tema de esta noche lleva por título, el Dios de lo imposible. ¿El Dios de qué cosa? El Dios de lo imposible. Algunos detalles interesantes vamos a ver en esta temática a la luz de la palabra de Dios. Son muchos los aspectos que vamos descubriendo al estudiar la palabra, al estudiar la Biblia y sobre todo para llegar a conocer mejor a Dios. Porque Cristo dijo, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hoy, al estudiar este tema, quiero que inmediatamente pensemos en algunos aspectos. Vivimos en un mundo donde todo puede cambiar de la noche a la mañana, en forma radical. En este mundo, nada es 100% seguro. En este mundo, todo es vulnerable. Algunos acontecimientos que han tenido lugar en este tercer milenio nos han mostrado eso. Por ejemplo, los atentados del 11 de septiembre del año 2001, con lo que se inició este siglo XXI de la era cristiana, nos hicieron recordar que ningún lugar bajo el cielo está seguro, que en este mundo no estamos para siempre, que tenemos un hogar más allá del sol. Es el único lugar seguro. Pero también la época de la pandemia nos hizo recordar los vulnerables que somos ante cualquier fenómeno que se presente en este mundo. Aquí nada, absolutamente nada es 100% seguro y todo puede cambiar de la noche a la mañana. En algún momento todos enfrentamos situaciones difíciles de soportar y sobre todo difíciles de entender. Para algunas tenemos la capacidad de soportarlo, pero no así necesariamente de entenderlo. Y por eso muchas veces la agonía mental es mayor que el dolor físico o que la privación que en un determinado momento podemos nosotros enfrentar, como el sufrimiento, puede llegar en cualquier momento, la enfermedad, diagnóstico médico, la soledad que puede presentarse en cualquier instante y también cuando hablamos acerca de eventos no podemos dejar el más enigmático de todo lo que enfrenta el ser humano, que es la muerte. La muerte. Ahora, Dios es amor, es la esencia de su carácter, y aparte de Dios ser amor, también Dios es todopoderoso. Y cuando combinamos esas dos características, o su esencia y ese atributo de que Dios es amor y que Él todo lo puede, la realidad del dolor en nuestro mundo se torna un tanto incomprensible para la mente lógica que dice Dios es amor y Él todo lo puede.
¿De dónde entonces encontramos un mundo donde el dolor, la enfermedad y la muerte son el pan de cada día? Tal vez la respuesta más resumida la encontramos en la parábola del trigo y la cizaña, donde ante la pregunta si sembraste buena semilla, ¿de dónde apareció la cizaña? La respuesta del Señor fue: un enemigo ha hecho esto. Y lo mismo podemos nosotros pensar en la realidad que vemos en este mundo. El Señor creó criaturas con plena libertad para elegir, para decidir. La libertad es el don más precioso que Dios ha confiado a todas sus criaturas. Nadie ha sido programado para actuar de una forma en la que no puede tomar alguna decisión o hacer algún tipo de elección. Dios nos ha creado con libertad. Sé que hay algunos movimientos religiosos que creen que el ser humano fue destinado, que tiene un destino, que no hay nada que pueda hacer, está obligado o a perderse o a salvarse, indistintamente de la decisión que tome. Pero eso no refleja adecuadamente el carácter del Dios al que servimos. Dios dotó al ser humano con libre albedrío, libertad. El rechazar a Dios está dentro de las posibilidades de las criaturas libres. Nadie está obligado ni siquiera a servir a Dios o a salvarse. Nadie. Cada uno es arquitecto de su propio destino con las decisiones que toma. El cielo se va a llenar un día de personas que libremente decidieron entrar a ese lugar por la gracia de Cristo. Nadie llegará al cielo en forma obligada. Todo el que entre por los portales de la patria celestial podrá decir como Teresa de Jesús en el soneto al crucificado: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú muéveme, mi Dios, muéveme al verte clavado en esa cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielos yo te amara y aunque no hubiera infiernos te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El cielo se va a llenar de personas que tienen esa convicción, que como el apóstol Pablo podrán decir: el amor de Cristo nos constriñe. La única fuerza que usa el cielo es la fuerza del amor. Bendito sea el nombre del Señor. Y como el rechazar a Dios está entre las posibilidades de las criaturas, hace ya muchos siglos atrás, no sabemos la fecha exacta, que una criatura usó esa libertad para justamente rechazar a Dios. Y en Isaías capítulo 14, versículo 12, en un gran lamento inspirado dice: ¿cómo caíste del cielo? ¿O quién? Oh lucero, hijo de la mañana. Lucifer, tú que decías en tu corazón, ¿qué era lo que pensaba? Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante. ¿Será que él quería parecerse a Dios en amor? ¿Quería ser semejante al Altísimo en justicia, en misericordia? Eso no le llamaba la atención. ¿Qué era lo que le llamaba la atención? La gloria y el poder. Él quiso ser igual a Dios, porque él pensaba que ser Dios era un cargo. Y si era un cargo, a Dios se le podía dar un golpe de ¿qué? De estado. Pero ser Dios no es un cargo. Nadie puede ocupar ese lugar. Dios es único y bendito por los siglos. Es la esencia, es el todopoderoso. Entonces una criatura nunca podrá llegar a ser igual a Dios. Y note que cuando la divinidad creó a Lucifer, dice la Biblia que puso en él el sello de la perfección. ¿El sello de qué? O sea, todo lo que se podía colocar en una criatura, todo fue colocado en Lucifer. Todo, absolutamente todo. No fue convertido en un Dios porque un Dios no puede crearse. Pero todo lo que podía tener una criatura se le colocó justamente a Lucifer. Perfecto era en todos sus caminos hasta que de repente se halló en él maldad. Y uno de los mayores desafíos que confrontamos en un mundo donde hay esa realidad de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, es el desafío del sufrimiento y el dolor cuando lo que vemos encontramos que no tiene sentido.
que no tiene ningún tipo de explicación. Porque hay personas que sufren como consecuencia de sus decisiones. Y aunque es una tragedia ver a alguien cosechar el fruto de su decisión inadecuada, cuando alguien se entrega a un mal hábito y producto de eso adquiere una enfermedad y lo vemos como la enfermedad lo va desgastando, aunque entendemos que eso vino como resultado de la ley de siembra y cosecha, pero aún así es una tragedia. Pero en cierto grado lo entendemos en forma lógica. Decimos definitivamente lo que el hombre siembra, eso también. Son momentos que se hace difícil buscar un culpable que no sea el propio ser humano por la decisión que tomó y por la elección que hizo. Hay personas que sufren así. También hay personas que han sufrido por una causa justa. Hoy encontramos nombres, fotografías, esculturas en diferentes pueblos en el mundo de personas que entregaron su vida por la libertad de ese pueblo, de esa nación. Y aunque sacrificaron su vida, algunos de ellos, algunos fueron fusilados, pero entendemos que sufrieron por una causa, ¿qué? Una causa justa. Otros, intentando salvar a alguien, arriesgaron su vida, sacrificaron también, y entendemos que de alguna manera, aunque fue una tragedia su muerte, pero como que valió la pena, es lo que subyace en nuestro subconsciente cuando pensamos en eso. Y algunos casos corresponden a factores genéticos aleatorios que de repente pueden surgir y le podemos dar una explicación desde el punto de vista de la biología, de la genética, y decir, esto vino por esto, fue un accidente de repente molecular o fue una mutación, por eso ocurrió ese problema. Son situaciones de enfermedades o dolor que podemos nosotros racionalizarla, pero muchos sufren de manera anónima. Sus nombres nunca aparecerán en un noticiario, mucho menos en un libro. Nadie le hará una escultura porque fueron algún tipo de héroes. Sufren en silencio y en forma anónima. Es un sufrimiento aparentemente sin sentido, pero real. Real, que lo sufren personas, que lo padecen familias de repente cuando tienen que ver que el flagelo de la muerte llega a su familia. Y no es algo de ahora. En los tiempos bíblicos también las personas se hacían preguntas sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la muerte. No por casualidad, el primer libro que Dios inspiró a Moisés para que escribiera, que no fue el libro de Génesis, fue el libro de ¿qué? De Job. Trata justamente el tema del sufrimiento y del dolor. El primer libro, escrito por Moisés. Lo que revela que Dios se interesa en el problema del dolor. Y allí encontramos que el patriarca Job se hace la pregunta. En Job 14:1 dice, pocos son los días y muchos los problemas que vive el ser humano. La versión antigua dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que huye como una flor y es cortado, desaparece como la sombra y no permanece. El versículo 14 del mismo capítulo, él se hace la pregunta, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Gracias a Dios que esa pregunta inquietante que él se hace en medio de su quebranto, él mismo la responde más adelante cuando dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin, después de deshecha está mi piel, en mi carne de nuevo, creí en la resurrección, he de ver a Dios, mis propios ojos le verán y no otro. Y cuando los llamados amigos, que se convirtieron en sus principales enemigos, le dijeron, mira, Dios no quiere saber nada de ti, Él es tu enemigo, es más, Dios te va a matar. Él dijo, he aquí que aunque Él me matare, en Él esperaré. Esa fue la respuesta. Así que Job, en un momento de dolor, sufrimiento, enfermedad, y donde el luto visitó su casa en una forma indescriptible, él pudo reponerse y encontrar una respuesta al dolor y al sufrimiento que padecía. Encontramos en la Biblia que se presentan por lo menos algunas razones del dolor, el sufrimiento y la enfermedad en este mundo. En Juan capítulo 9, por ejemplo, dice la palabra de Dios allí que Jesús a su paso vio a un hombre que era ciego ¿por cuántos años? De nacimiento. Eso significa que este hombre no conocía los colores como nosotros podemos verlo. No conocía la forma de las cosas a no ser la idea que se hacía por medio del tacto.
los cuales se le desarrollan aún más a los no videntes, pero él no sabía cómo era nada, ni siquiera cómo era él mismo. Nunca había visto la luz, ni siquiera en sus sueños. Como nosotros cuando experimentamos un sueño durante la noche nos imaginamos lugares, viajamos por lugares, pero él no tenía ninguna de esa experiencia. Así que un milagro a un ciego de nacimiento no es solo algo totalmente sobrenatural, es una bendición indescriptible que solo puede comprenderla aquel que la recibe. Y este hombre era ciego de nacimiento, no sabemos la edad que tenía. Y los discípulos, al verse frente a este hombre caminando con Jesús, le dijeron: maestro, rabí, ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Porque los discípulos, al igual que muchos de nosotros, cuando vemos un dolor, cuando vemos una enfermedad, vemos alguna tragedia, lo primero que nos despachamos es a buscar un culpable. Y ellos querían saber quién fue el culpable, él o sus padres. Pero Jesús le dice: no, él no está así debido a sus pecados ni a pecado de sus padres. No todo el dolor que vemos en este mundo responde a buscar necesariamente un culpable entre nosotros, sino que esta enfermedad, ciego de nacimiento, esta enfermedad sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Para que la obra de Dios se hiciera, ¿qué cosa? ¿Sabe por qué dice evidente? Porque muchas veces ocurren milagros en nuestras vidas y los pasamos por alto. Estamos tan acostumbrados a despertar en la mañana, abrir nuestros ojos, a ver la luz del sol, poder comer alimentos, poder disfrutar de tantas cosas, pero no la consideramos milagros porque no son muy evidentes. Estamos tan acostumbrados que la consideramos cosas comunes. Por eso aquí está diciendo el Señor Jesús: todo esto ha ocurrido para crear el contexto para que las obras de Dios se hagan evidentes. Alabado sea el nombre del Señor. Y saben que si no hubiera sido así, no estuviéramos hablando de ese episodio hoy en día. No. Por eso, porque se hizo así de evidente. Pero dice la palabra en Juan capítulo 5, versículos 5 y 6, que había allí también un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Ya este no era de nacimiento, pero tenía ¿qué tiempo enfermo? Eso es toda una vida. Por lo que veo aquí, más de la mitad de los que están aquí en esta noche no llegan a esa edad. Así que eso es toda una vida. 38 años no de vida, sino ¿en qué estado? Enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le hizo una sencilla pregunta. ¿Cuál fue? ¿Quieres ser sano? Parece una pregunta que está de más. Pero la razón por la que Jesús pregunta la vamos a descubrir en un ratito en el tema de hoy. ¿Por qué pregunta? ¿Quiere ser sano? ¿Qué enfermo no quiere sanarse? Pero quiere ser sano. Y entonces Jesús lo sanó, pero dice algo en el versículo 14, el mismo capítulo. Después Jesús lo halló en el templo. Se espera que una persona que haya sido objeto de un milagro de Jesús, la próxima vez que lo encontremos ¿dónde? Lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga a alguna cosa peor. En esas palabras de Jesús se revela la razón por la que este hombre estaba enfermo. Este no era como el ciego de nacimiento, que fue algo para que las obras de Dios se manifestaran. No. Este hombre, que tenía una parálisis, por cierto, había llevado una vida libertina en las calles, de libertinaje. Y había contraído una enfermedad de transmisión sexual que le había producido esa parálisis. Todavía hace 40 años atrás, los que tienen mi edad o un poquito más, recordarán que había todavía una enfermedad así, de transmisión sexual, que producía parálisis en la persona, una parálisis que lo iba consumiendo poco a poco. Era una enfermedad de una virulencia terrible.
Se transmitía aún por sentarse alguien en el mismo asiento, si todavía estaba recién Por eso ustedes notarán que los que son de más edad todavía no se sientan inmediatamente cuando alguien se levanta. Esperan como un ratito. O le echan otra vez. Pero es que como vivimos esa época, todavía el temor está como ahí en el subconsciente. Y había una enfermedad así, que se transmitía, especialmente era de transmisión sensual y producía parálisis. Este hombre estaba paralítico porque la vida de pecado que él había llevado le había hecho contraer esto. ¿Hay enfermedades que se la produce el propio ser humano? Sí, con sus malos hábitos. Como el que fuma. El que fuma está apuntándose con una pistola cargada y que lo único que va a tirar del gatillo es el tiempo. ¿Quién va a tirar del gatillo? El tiempo, pero eso es inevitable. Así que este hombre, su enfermedad era porque él la había provocado. Hay parte del sufrimiento que vemos en el mundo que es así. El ser humano es el propio culpable. Pero hay otro caso más. Lucas 13. Enseñaba Jesús en la sinagoga un día de reposo, porque Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderezar. Era una enfermedad real, pero aunque la enfermedad estaba manifiesta, era provocada no por una patología común. No había un virus, una bacteria, un patógeno biológico que había actuado sobre ella. Era un espíritu de enfermedad y le había hecho somatizar el quebranto en la forma en que ella andaba encorvada. Hay enfermedades que la producen espíritus de enfermedad, demonios. Hay grupos religiosos que festinan esta expresión espíritu de enfermedad y todo el que tiene una enfermedad, aun sea una pequeña gripe, dicen que es un espíritu de enfermedad. Pero la Biblia no dice que toda enfermedad es producida por un espíritu. Hay algunas enfermedades que son producidas por un espíritu de enfermedad. Los que tienen más experiencia en el camino de la salvación han visto personas que se han entregado a Cristo. Y el día que han sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta ese día llegó un quebranto que tenían, que eran quebrantos de lo que otras personas se habían sanado en forma común, mediante la medicina convencional. Pero él o ella no encontraban cura, hasta que fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando eso ocurre, dése por enterado de que lo que la persona tenía era un espíritu de enfermedad. Porque ese tipo de enfermedad solo sale cuando la persona se entrega a Cristo. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, ¿eres qué? Libre. Solo Cristo puede libertar de un espíritu de enfermedad, bendito sea su nombre. Eres libre de tu enfermedad. Y entonces ella se enderezó inmediatamente y luego glorificaba al Señor. No era para menos. En Job vemos un cuarto caso al que hicimos referencia de manera superficial. Ahora profundizamos un poquito más. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, un concilio celestial. ¿Quiénes estaban invitados? Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios? Cuando usted encuentra la genealogía de Cristo en el Evangelio de Lucas, le va a decir que Jesús era hijo y esa persona era hijo y va a remontar y luego va a llegar hasta Set y dice, y Set era hijo de Adán y Adán era hijo de Dios. El primer creado en cada mundo, el representante de cada raza en el universo, un hijo de Dios. Había un concilio celestial donde fueron los representantes de los mundos creados por Dios. Pero nuestro representante no estaba. El representante original debió ser ¿quién? Adán, pero no estaba. Adán había muerto.
porque Adán cayó en pecado y ante la caída le entregó el dominio de este mundo a otro que fue considerado como el príncipe de este mundo, Satanás. Y cuando Satanás supo que había un concilio celestial, él entendió que tenía derecho a ir también. Así que allí se presentó Satanás, pero Jehová le hizo la pregunta inmediatamente, o sea, ¿a quién tú representas? O sea, ¿de dónde tú vienes? Porque cada uno de los hijos venía de algún mundo. ¿Tú de dónde vienes? O sea, ¿a quién tú representas? Y él inmediatamente le hizo la referencia: yo vengo de rodear la tierra, o sea, ese es mi territorio, yo ando por ella, ese es mi territorio, ahí domino yo, ahí mando yo. Y Dios le dice: ¿es cierto que mandas ahí? ¿Y qué te pasa con algunos siervos que yo tengo allá como Job? Tu dominio no es completo. Pero entonces Satanás no se iba a quedar callado. Ustedes saben que respondiendo Satanás le dijo: ¿acaso le teme Job a Dios de balde? Eso no es de gratis. Tú lo tienes chantajeado, o sea, eso es por soborno, tú lo cuidas, lo proteges, bendice la obra de sus manos y así cualquiera. Pero te apuesto que si tú lo sueltas, si tú me lo prestas un ratito a mí, que yo lo sacuda suficiente, él te va a maldecir igual que yo. O sea, te va a demostrar que es de mi cuadra, que no es de lo tuyo, es de los míos. La acusación que Lucifer estaba presentando en ese momento ante Dios no era nueva. Cuando nuestros primeros padres en el Edén llegaron al lugar donde no debían llegar, lo que le dijo el enemigo fue algo similar. Así que Dios le dijo que ustedes no deben comer de todos los árboles. No, el Dios nos dijo que si comemos vamos a morir, y ustedes le creyeron eso. No, no van a morir. Lo que pasa es que Dios sabe muy bien. Él no le dijo lo que tienen entre manos. Él sabe que el día que ustedes coman de ese fruto, van a llegar a ser como Él. Un día Él era como ustedes, así como y corriente, pero comió del fruto y se convirtió en Dios. Si ustedes comen, ¿se convertirán en qué? Pero esa acusación tampoco era nueva. Se remonta hasta el cielo, donde fueron las primeras acusaciones que Lucifer lanzó contra Dios. Y así como pasó en la tierra, que convenció, en el cielo convenció de cada 3 ángeles a 1. Convenció a la tercera parte de los ángeles, los cuales son millones de millones. Así que ante esta acusación en el concilio celestial, donde Satán le dice a Dios que él no tiene razón, que le permita, Dios le da permiso. Y es interesante que Satanás tiene que pedir permiso cuando se trata de los hijos e hijas de Dios. Él no puede tocar el territorio de los hijos de Dios a menos que cuente con permiso, lo que significa que Dios está al control. Y eso nos llena de seguridad. Así que el Señor le dice: todas sus posesiones están en tus manos, te voy a permitir. Porque yo no voy a dejar que mi nombre, que mi carácter queden entredicho aquí. Aquí se va a demostrar quién tiene la razón. Mire todo lo que estaba en juego con lo que decidiera Job hacer frente a esa prueba. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición, le dice el Señor, de que a él no le pongas la mano encima. ¿Quién tiene el control? Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia de Jehová. Fue lo único que fue a buscar el permiso, lo único. Y ustedes ya conocen toda la tragedia que trajo en torno a las posesiones y a la familia de Job. Pero cuando él esperaba que Job maldijera a Dios, Job dijo: Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Qué fe la de este hombre. Ahora, una pregunta que es bueno reflexionarla en este momento. ¿Se cumple siempre la voluntad de Dios en este mundo caído? ¿Se cumple siempre la voluntad de Dios en este mundo caído? No. ¿Era la voluntad de Dios que Job padeciera los problemas que confrontó? No. ¿Era la voluntad de Dios que Caín matara a Abel? No. Y así usted puede enumerar cientos y miles de casos. Aquí en este mundo no siempre se cumple la voluntad de Dios, en este mundo de pecado. Por eso encontramos que en el conflicto entre el bien y el mal, Dios no tiene que demostrar poder,
Porque todo el universo está claro que Dios es todopoderoso, que no hay nadie como Él. Eso no está en entredicho. Lo que el enemigo puso en entredicho fue el carácter de Dios. Por eso en la manera que Dios reacciona frente al mal y aún contra el diablo y sus demonios, Dios no puede actuar por la fuerza, porque lo que está en entredicho es su carácter. Y al final, cuando todo esto haya terminado y Dios haya aniquilado el mal, todo el universo quedará convencido de que Dios es amor. Eso no quedará en entredicho más. Así que Dios no tiene que demostrar poder. Lo que el enemigo ha acusado es justamente el carácter de Dios. Y en muchas ocasiones Dios no interviene porque debe respetar la libertad que ha dado a cada ser humano. Ahora usted entiende por qué Dios le preguntó al paralítico si quería ser sano. Porque Jesús nunca realizó un milagro sin el permiso de la persona a la que le iba a hacer el milagro. Nunca. No se lo pidió él, no se lo pidió un familiar, ni los amigos le pidieron a Jesús, como los que bajaron al paralítico. Nadie se lo pidió. Como nadie se lo había pedido, Jesús quería tener la confesión de él. ¿Quiere ser sano? Porque en el conflicto entre el bien y el mal, es bueno que sepamos que hay principios que deben ser respetados de lado y lado en el conflicto entre Cristo y Satanás. Y si Dios interviene en una vida sin que esa vida le haya solicitado el permiso, sin que nadie haya intercedido en oración por esa persona, el diablo lo acusa de que eso es trampa, que esa persona nunca le ha pedido a Dios que lo cuide, que esa persona está del lado de él. Ahora usted entiende por qué tomamos decisiones públicas en este lugar diciendo que aceptamos a Cristo Jesús. Porque hasta el diablo puede ver que ya no estamos en su zona, que ahora estamos en la zona de seguridad en Cristo Jesús. Es por eso que más allá de lo que tú tengas en tu corazón, hay que tomar una decisión pública aquí en el nombre de Cristo. Es por eso que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús nunca realizó un milagro, repito, sin que alguien se lo solicitara. Y cuando iba a hacer el milagro en este paralítico que no lo había solicitado, primero le preguntó. Y hubo alguien más. Hubo un ciego que Jesús lo encontró. Tomó barro, le colocó en los ojos. Y como todavía no tenía el permiso de la persona para hacer milagro, el milagro no se hizo. Usted sabe, con un toque Jesús podía sanarlo, con decirle, abre los ojos. Jesús entonces lo mandó a lavarse en un estanque. Porque si él no quería ser sano, él no iba a ir, ¿a dónde? A lavarse. Dice, ¿y por qué tuvo que completar el milagro de Cristo? ¿Por qué no lo hizo como lo hacía? Sé limpio, abre los ojos. No, porque es que había una razón de ser. En el conflicto entre el bien y el mal, todo lo que hacemos o dejamos de hacer está abierto ante todo el universo. Y cuando el conflicto termine, el carácter de Dios será plenamente vindicado. Lo que está en juego en la historia de este mundo no es solo la salvación del ser humano. Antes de que este mundo existiera, ya el conflicto se había iniciado. Nosotros estamos en medio de este problema, pero por nosotros Cristo vino y murió para darnos perdón, salvación y vida eterna. Y es interesante entonces contemplar esa realidad. Cuando Dios recibió la rebelión de parte del enemigo, Dios pudo haberlo aniquilado inmediatamente con un rayo. Inmediatamente pudo destruirlo. Pero si Dios hubiera destruido a Lucifer y a su grupo cuando se rebelaron, los ángeles que quedaron le hubieran obedecido a Dios, pero no por amor, sino por temor. Y ellos no entendían las cosas tan claras como podemos entenderla ahora, porque hasta ese momento nunca habían visto a una persona enferma, nunca habían visto el dolor, no conocían las lágrimas, y mucho menos la muerte. Si no habían visto eso, la rebelión, el hecho de que Lucifer decía, yo voy a hacer un gobierno mejor que el de Dios, simplemente era algo raro, algo nuevo, algo que colocaba un interrogante en la mente de los seres celestiales. ¿Y a dónde lleva esto? No conocían. Por referencia, Dios decía, eso trae muerte. ¿Qué es muerte? Desaparición. ¿Pero habían visto alguna muerte? No. Así que así de raro y extraño era cuando comenzó todo esto.
Ahora no. Ahora conocemos que la paga del pecado literalmente es ¿qué cosa? Sabemos las consecuencias, el dolor. La libertad que Dios le dio al ser humano fue un riesgo tan grande que corrió la divinidad que hasta el propio Dios tuvo que venir a hacerse hombre y morir por esa libertad que dio al ser humano. Mire cuánto vale la libertad que Dios le ha dado a sus criaturas, que el mismo Dios corrió un riesgo enorme. Así que Dios, en vez de aniquilar a Lucifer y a los suyos, lo que el Señor hizo fue darle espacio y tiempo. En este mundo no le dio mucho espacio, le dijo solo en el árbol. Pero el diablo en los principios que tenía en juego dijo, pero si lo venzo voy a dominar todo el mundo. Y así terminó venciéndolo. Dios le otorgó al enemigo entonces y a su grupo espacio y tiempo. Y eso es muy evidente en la Biblia cuando leemos pasajes como los que se encuentran en Lucas capítulo 4 versículo 5, donde el diablo llevó a Jesús en la tentación del desierto, lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Allí podemos imaginar, la tecnología no estaba en el ser humano como la tenía hoy, pero para estos seres que su presencia y existencia comenzaron en el cielo y que fueron creados más poderosos que los seres humanos, no era nada del otro mundo crear un espacio y una pantalla holográfica y presentarle todo, sin moverlo de ese lugar. Dice que le presentó allí todos los reinos del mundo, en un instante. ¿Qué tecnología utilizó el enemigo? No sabemos, pero fue mucho más avanzada que lo que contamos hoy en día. Le mostró todo. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido, el diablo lo estaba diciendo, a él se le entregó todo eso. Dios le concedió espacio y tiempo. A mí me ha sido entregada y a quien quiero, la doy. Interesante. En Apocalipsis 12 también resalta el hecho de que hay un tiempo definido, que nosotros no lo sabemos, pero esas entidades saben que tienen un tiempo específico, aunque no conozcan con exactitud cuál. Ay de la tierra y del mar, dice Apocalipsis, porque el diablo ha descendido a ustedes y tiene grande ira, sabiendo que le queda. El diablo sabe que le queda poco tiempo y gloria a Dios por eso. El enemigo sabe que al mundo le queda poco tiempo también. Pero los seres humanos se envuelven tan fácil en sus quehaceres y actividades comunes que se olvidan que el mundo y sus cosas pasarán. Solo el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Al mundo le queda poco tiempo. El enemigo lo sabe y a él también le queda poco tiempo. Y nosotros hemos de despertar a la realidad para a tiempo, los que no lo han hecho, echar mano de la vida eterna. Porque todo puede cambiar de un momento a otro. Cada instante puede ser el último. Cada momento es único e irrepetible. Y aunque esta noche sea la primera noche del resto de tu vida, no sabes cuánto es el resto de tu vida. Por eso tu vida debe estar en las manos del Todopoderoso. Otro episodio en la Biblia que nos habla de que los demonios saben que tienen un tiempo específico. Lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 29. Cuando Jesús llegó a la tierra de los Gadarenos y esos hombres endemoniados salieron, los demonios hablaron y comenzaron a gritarle los demonios y le preguntaron, ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para castigarnos antes del tiempo establecido por Dios? Le otorgó al enemigo y a los suyos espacio y tiempo. Y se le está acabando. Cristo viene pronto. Se le está acabando. Y el espacio también se le ha de restringir. Por eso Dios tiene un pueblo para predicar el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Para que cada vez sean menos las personas sobre las que el diablo tenga autoridad y dominio. Dios está llamando a sus hijos y está reuniendo a su pueblo. Por eso Dios tiene en este mundo algunos imposibles morales. El Dios de lo imposible tiene algunos imposibles ¿qué? Morales. ¿Sabes lo que significa imposibles morales?
que hay cosas que Dios no puede hacerlas, no porque Él no tenga el poder, sino porque van en contra de su carácter, y lo que está en juego es su carácter. Por ejemplo, ¿Dios puede pecar? O te dijo rápido que no, pero Dios todo lo puede. Entonces, alguien que todo lo puede no puede pecar. ¿Hay algo que no puede? Es que pecar va en contra de su... Ahora entiendo, eso es un imposible moral. Otro imposible moral es Dios intervenir en la vida de una persona, aunque esté sufriendo, aunque esté padeciendo, si esa persona no le ha dado su consentimiento. Porque Dios respeta la individualidad y la libertad que nos ha dado. Alabado sea su nombre. Es por eso, en ese contexto, que vemos que el Señor Jesús, en la oración modelo, nos enseñó a pedir algo. Y si lo pedimos es porque no necesariamente se cumple siempre. A orar diciendo, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Que un día solo veamos que ocurre la voluntad de Dios en este mundo. Orar por eso, esa es la razón por la que dice en Mateo 13:58 que hubo algo que el Todopoderoso no pudo hacer. Parece una contradicción. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Y dice Mateo 13:58 que no hizo allí muchos milagros a causa de la... Pero allí lo dice de una manera muy diplomática. Dice que no hizo muchos milagros. Mire cómo lo dice Marcos. Y no pudo. ¿Qué dice Marcos? No pudo. No fue que no quiso. No fue que el tiempo no le dio. Fue que no pudo hacer allí ningún milagro. Por la incredulidad. Con razón la palabra de Dios nos dice que tenemos que creer. Que el que creyere y fuere bautizado, ese será. El que no cree será condenado. Creer es tan importante que Dios dejó el mecanismo para que si dudamos podamos creer. La fe viene por el oír la palabra. Bendito sea el Señor. No pudo hacer ningún milagro. Significa que alguien incrédulo, alguien que no quiere creer, puede limitar el poder divino. El poder del que es el Dios de lo imposible. Por eso es que sin fe es... no difícil, ¿cuál es la palabra? Imposible agradar a Dios. Hay un episodio que llama la atención en el nacimiento de Jesús. Los sabios que vinieron de Oriente, cuando ellos llegaron se dio un episodio interesante, porque ellos fueron donde Herodes. Y cuando Herodes se enteró que había nacido un rey, ya ustedes saben lo que planificó. Y dice la palabra que ellos se fueron con la encomienda de traerle la noticia de dónde estaba cuando lo encontraran a Herodes. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, ¿ante quién? Ante Jesús. Le adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se le advirtió que no volvieran a donde estaba quién, que no le dijeran nada, regresaron a su tierra por otro camino. Dice, ¿y de qué Dios tenía que cuidar? Y Dios tiene que cuidarse de un simple mortal que aquí quiera matar a un niño. De un simple mortal que respira porque Dios quiere que él respire. De un simple mortal que Dios puede cortarle la vida instantáneamente. Recuerde que hay algunos imposibles morales. Dios prefirió evadir el peligro, mandarlo por otro camino y decir, no regresen donde él, que se quede buscando. Pero no solo eso. Después que los sabios partieron, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye. ¿A dónde? ¿Se imagina a Dios huyendo para ocultarse en un lugar? Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño. ¿Para qué? Te nota Dios tomando cuidado, evadiendo aquellas, porque hay algunos imposibles morales. En este mundo no siempre ocurre la voluntad de Dios, pero déjenme decirle que por eso también el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Satanás pidió permiso también para que el Señor le prestara a los apóstoles en el último momento, para ver si eran de verdad. Y déjeme decirle que Dios tiene que permitírselo,
Porque en el conflicto entre el bien y el mal hay principios que tienen que respetarse. Además, los ángeles que están en el cielo quieren tener seguridad de que los que van a ser sus vecinos dentro de muy poco, dentro de ellos no hay nadie que se vaya a revelar como Lucifer, que son fieles a toda prueba. ¿Recuerdan cuando Abraham fue hecho pasar por una prueba terrible? Todo para convencer a los ángeles, porque vino el ángel y dijo, ya detente, no le hagas nada al muchacho, ya conozco que temes a Jehová, o sea, ya me convenciste. Antes no estaban convencidos los ángeles. Dios sabía. Y le dice, pero que Abraham, mira, que es el padre de la fe, pero cuando se ven aprietos sale con una mentira. Sí, pero que ustedes no han entendido, la obra no está terminada, Abraham es un santo en construcción, todavía no es terminado. Dios está trabajando con nosotros también, ¿verdad? Gloria al Señor por eso. Dios conoce el fin desde el principio, pero los ángeles no. Y ellos son los testigos en este juicio y tienen que estar claros. Y por eso a veces pasamos por ciertas pruebas, porque hemos enviado señales raras. Y entonces hay que convencerlo ahora y la prueba que viene es mayor. Y por eso ya no le hagan nada al muchacho. Ahora mire cómo, mira, Satanás los ha pedido para zarandearlo como trigo, pero Jesús dice, pero yo ¿qué hizo Cristo? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La oración puede cambiar todo. Hay principios en juego, hay áreas que se tienen que respetar, pero la oración puede cambiarlo absolutamente todo. Gloria a Dios por eso. Por eso en Santiago 5:16 dice, orad unos por otros para que seáis. Si no oran, no va a ocurrir el milagro. Oren unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide y el que no pide, entonces la oración puede cambiar todo. También dice en Lucas 11:13. Vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que y el que no lo pide, no lo va a recibir. También dijo Jesús en Mateo 9, orad pues al Señor de la mies para que envíe ¿qué? Obreros a su mies. Y usted dice, pero si él sabe que hacen falta obreros, que lo mande. No, si no piden, no lo van a recibir. También dijo en Mateo 24:20, orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Pero si el Señor sabe que lo mejor es que no sea en sábado, que la mande un jueves, un martes, no, oren. ¿Por qué? Porque forma parte del plan divino, dice el conflicto de los siglos. ¿Parte del plan de quién? Forma parte del plan de Dios, concedernos en respuesta a la oración hecha con fe, lo que no nos daría de otro modo. ¿Vale la pena orar, hermanos? Vale la pena, la oración cambia todo. Hay 3 constantes con las que quiero terminar brevemente. En medio de todo sufrimiento que nos toque en algún momento experimentar en este mundo, es bueno que usted sepa que hay 3 constantes. Lo primero, Dios promete que siempre estará con nosotros. Él no impidió que los jóvenes hebreos fueran echados al horno de fuego, pero entró con ellos. Dios nunca ha prometido que no pasaremos por situaciones difíciles, pero nos promete que en medio de la situación Él estará con nosotros. Y que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 1. Número 2. Dios nunca nos permitirá pasar por una situación más severa o mayor que la que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación nos dará la salida para que podamos estar firmes en Cristo Jesús. No solo promete que estará con nosotros siempre en medio de cualquier situación. Lo segundo es que dice, nunca le voy a permitir algo que sea más fuerte que lo que usted está preparado para resistir. Llegó una prueba, diga, yo puedo enfrentarla, porque si Dios la permitió, yo puedo enfrentarla en el nombre de Cristo. Y en tercer lugar, Dios ha prometido que toda situación que enfrentemos, toda situación, Él puede hacer que obre para nuestro bien. ¿Vendieron los hermanos de José a José como esclavo? ¿Lo vendieron? ¿Lo traicionaron? ¿Fue algo bueno eso que hicieron? No. ¿Pero Dios lo convirtió en algo bueno al final? Y José se lo dijo a los hermanos, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en algo bueno al final. No significa que ellos lo hicieron bien.
No, 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 no. Que Dios lo transformó con su poder. Bendito sea su nombre. Porque para los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios en esta noche? Todas las cosas obran para bien. Un hijo de Dios, una hija de Dios. Personas en contra de su fe en el lugar donde trabaja, en la empresa donde trabaja, lo hacen saltar del cargo. Lo hacen abandonar la empresa. Hacen que lo echen de la empresa. Y ese hijo de Dios, esa hija de Dios no pierde la fe, comienza a orar y a hacer lo que tiene que hacer, porque Dios bendice el esfuerzo humano, reparte 2 o 3 currículum, 2 o 3 resúmenes más. A la semana o a las 2 semanas lo llaman de un trabajo donde le van a pagar el doble que lo que cobraba en la empresa anterior, donde tiene más beneficios colaterales y más tiempo de vacaciones. Y al final dice, yo como que tengo que agradecerle a lo que me echaron de aquel trabajo. ¿Sabe por qué? Porque para los hijos e hijas de Dios, los enemigos de los hijos e hijas de Dios son los mejores aliados de Dios para cumplir su propósito. Ni el diablo puede contra los que se han puesto en las manos del Señor. Por eso en esta noche yo quiero orar por los amigos y amigas que nos están visitando y que quieren que oremos por ellos y ellas, para decirle, Señor, yo quiero estar en tus manos. Yo quiero ser ese grupo del que tú dices que son la niña de tus ojos. ¿Cuántos de los amigos y amigas quisieran que oremos por ellos en esta hora? Para así que el Señor le dé la fuerza. Colóquese de pie allí, mi amigo y amiga. Colóquese de pie, que voy a orar por ustedes antes de presentar a los que han de ser bautizados. 3 personas en esta noche, por la gracia de Dios, han de ser bautizadas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok, gracias. Muy bien, ¿hay alguien más que se coloca de pie junto a los que ya están? ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Gloria a Dios por esas almas. ¿Alguien más se coloca de pie en esta hora? Si alguien más, Dios te bendiga. Gloria al Señor. Y el Señor promete, serás salvo tú y tu casa. Gloria a Dios. Dios salva familia. ¿Ya se dieron cuenta? Dios le bendiga también. Gloria al Señor. Dios salva familia. En el arca, ¿qué fue lo que salvó? Una familia. Y no solo una familia. Nadie entró en el arca si no estaba en pareja. ¿Recuerdan? Interesante. Cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, antes de mandar fuego, mandó a salir a una familia. Y Josué dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Digo, yo no sé los que no han tomado su decisión, pero en lo que ustedes lo piensan, ya yo la tomé. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y esa decisión tú la estás tomando al colocarte de pie también por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy a orar por el bautismo. Por eso en esta noche yo voy a pedirle que vengan aquí delante. Vengan aquí. Vamos a orar más de cerca. Y luego se sentarán para ver el bautismo. Pero vamos a orar cerca del agua bautismal. Vamos a orar en esta noche aquí. Venga aquí delante. Si alguien no quiere venir solo o sola, puede decirle a la persona que está a su lado, ven, acompáñame. Acompáñame que un día quiero que entremos juntos o juntas al reino de los cielos. Amén. Amén. Ven aquí delante. Vamos a orar. Acércate al altar. Recuerda que las decisiones son visibles. Porque el enemigo tiene que ver que tú le estás dando permiso a Dios de que Él te bendiga, que Él te proteja, que Él te salve por la gracia de Cristo Jesús. Ven aquí delante y vamos a orar. ¿Cuántos dan gracias a Dios por estas decisiones? Gloria a Dios, gloria al Señor, gloria a Cristo por cada persona que se está acercando. Dejen pasar a los que vienen por el pasillo lateral de allá, sí, que puedan acercarse. Sé que ahí están algunos los que van a bautizarse, pero vengan aquí, vengan, acérquese más. Vamos a orar en este lugar, poniendo estas familias en las manos del Señor. Dios le bendiga junto a la criatura, junto a toda la familia. Gloria a Dios. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Qué bendición. Vamos a orar en esta hora. Qué bueno que podemos orar de manera especial en esta noche, aquí delante en el altar. Cuando hoy hemos visto en el tema de esta noche que la oración puede cambiarlo todo. Amén. Que la oración puede mover el brazo todopoderoso de Jehová. Gloria a Dios. Aparte de su salvación, por la que el Señor le ha llamado en esta noche, aparte de su salvación, de su decisión, es posible que usted tenga algún pedido en su corazón, algún pedido tal vez de salud, de sanidad, algún pedido tal vez en el área financiera, en lo económico, algún pedido tal vez laboral, algún pedido tal vez de corte de algún familiar, algún pedido de alguna situación que le atormenta, que le desvela, le inquieta, le deprime, le causa ansiedad. Si trajo alguno de esos problemas, al orar usted va a dejar ese problema aquí en las manos del Señor.
y usted va a regresar sin esa carga en el nombre de Cristo. Vamos a orar en este momento. Y vamos a orar también por las aguas del bautismo, donde esta noche han de entrar 3 personas para nacer de nuevo, para que su nombre se inscriba en el libro de la vida. Y mañana también tendremos bautismo en el nombre del Señor. El Señor seguirá uniendo a su iglesia cada día y cada noche los que han de ser salvos. Oramos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Señor, gracias te damos en esta noche, porque la sangre que Cristo derramó en la cruz hace casi 2000 años, todavía hoy tiene poder para salvar. Y por esa sangre que Cristo derramó, tú has roto las cadenas con las que el enemigo tenía atadas a estas vidas. Y tú le estás declarando liberación y sanidad en esta hora. Y tú estás obrando en su vida, Señor, para darle perdón, salvación y vida eterna. Rodea con tus brazos de amor cada familia en forma individual que está aquí delante en esta hora. Cada persona también en forma individual. Que la decisión que ha tomado de colocarse en tus manos, que el enemigo la escuche y la vea. Que ya no tiene nada que buscar en derredor de estas familias, porque ahora le pertenecen a Cristo Jesús. Y tú has dicho, mis ovejas oyen mi voz, vienen a mí y nadie las arrebatará de mi mano. Que el abrigo del Altísimo cubra cada una de estas vidas. Reprende al enemigo de su lado, aleja toda mala influencia de su lado, toda mala persona de su lado, y dale la paz que solo Cristo puede dar. Que esta noche, aun cuando vayan a dormir, puedan repetir como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Pido también la bendición sobre estas aguas del bautismo. Que el Espíritu Santo se mueva sobre las aguas y pueda dar un nuevo corazón, nuevos motivos a quienes han de ser bautizados y bautizadas. Y tú, Señor, sigas añadiendo a tu lista los que han pasado en esta hora diciendo no al enemigo y sí a Cristo Jesús. Gracias por escucharnos y respondernos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mira y vive en Jesús.